Capítulo 96. Wang está llorando. Echó otro vistazo a la hermosa niña tonta. Luego, miró un poco hacia otro lado. Esa es mi esposa, jeje. Di Baijun, que estaba consolando a los dos pequeños en la superficie, volvió a entrar en pánico, aunque también sintió una inexplicable sensación de orgullo. Entonces, su vergüenza se convirtió en ira. Ese idiota. ¿Cómo se atrevía a seguir mirándome? HMPH. Debo enseñarle una buena lección. Unos minutos más tarde, los dos pequeños gruñidos se quedaron dormidos mientras se acurrucaban contra Di Baijun. Di Baijun trató gentilmente de llevar a los dos pequeños tipos a la cueva para que pudieran dormir allí. Un Wangu de ojos agudos y ágiles inmediatamente ayudó a recoger a Big Treasure, que estaba más cerca de él. Di Baijun lo miró ligeramente, aunque ella no lo detuvo. Con Little Treasure en sus brazos, tomó la iniciativa y comenzó a caminar hacia una cueva. Su comportamiento gentil hizo que Wangu, que la seguía, estuviera algo deslumbrado y distraído. En este instante, todos sus pensamientos desordenados y caóticos desaparecieron repentinamente. Todo lo que quedaba era solo un sentimiento débil y conmovedor. Con su esposa cargando a su hija mientras él llevaba a su hijo, los dos los llevaron cuidadosamente a la cama. No era una escena como esta exactamente lo que siempre había soñado en las últimas docenas de años durante sus dos vidas. La última astilla de deseo de ser humano que se había escondido profundamente en las profundidades de su corazón se disipó. Una sonrisa gentil se formó en su semblante que ya se había vuelto tranquilo y silencioso. Ya no había ninguna pretensión en su mirada mientras miraba a la tonta tigresa desde atrás. La gentileza llenó sus ojos. Es maravilloso haberte conocido, mi esposa. Mientras Di Baijun, que caminaba al frente, caminaba, de repente sintió como si la mirada detrás de ella se hubiera transformado en la brisa primaveral o en una fuente termal que estaba a punto de rodearla. Una sensación aún más fuerte de pánico y pérdida en cuanto a qué hacer surgió en ella, y ella quería escapar. Sin embargo, debido a Little Treasure que todavía estaba en sus brazos, su orgullo y su personalidad, ella aguantó e intentó no mostrar ninguna reacción inusual. Con la espalda recta, continuó caminando hacia adelante, un paso a la vez. Era solo que un indicio de ira que provenía de la vergüenza había surgido en su hermosa y exquisita carita. Ese idiota es muy odioso. Debe estar haciéndolo a propósito. ¡Qué odioso! Absolutamente debo enseñarle una buena lección. Por fin entraron en la cueva. Di Baijun colocó cuidadosamente Little Treasure en la tumbona de piedra preparada. Justo cuando Wangu estaba a punto de colocar el gran tesoro, Di Baijun lo detuvo de inmediato con una mirada severa. Ella gentilmente le quitó el gran tesoro. Después de darle a Wangu una mirada desdeñosa, ella personalmente se ocupó de la tarea ella misma. Wangu le dio una sonrisa avergonzada. Para ser honesto, en realidad no era tan rudo y definitivamente no habría despertado a Big Treasure en absoluto. Sin embargo, él tampoco luchó contra ella por eso. Le gustó este comportamiento exacto de Sigel, así como momentos como este. Después de meter adecuadamente a los dos pequeños compañeros, Di Baijun les miró suavemente. Luego, ajustó sus emociones, se dio la vuelta y obviamente hizo un gesto hacia Wangu con una mirada fría en sus ojos y una mirada gruñona en su rostro. Wangu entendió que ella le estaba diciendo que saliera. Si hubiera sido en otro momento, lo habría hecho. En este momento, acababa de ver cómo se veía Sigel en su forma de Dao. Acababa de reunirse con su familia. Acababa de experimentar un momento increíblemente conmovedor. Acababa de dejar ir su último deseo de ser humano. Este era exactamente un momento en que necesitaba y quería estar con Sigel, Big Treasure y Little Treasure más. No quería irse. Lo pensó. De inmediato, le llegó una solución. Con una expresión sincera, envió en secreto un mensaje telepático a Sigel con un suave suspiro. Mira cuánto te extrañan Big Treasure y Little Treasure, Baijun. La mirada en los ojos de Di Baijun se suavizó un poco. La llenó mientras veía a los dos pequeños que estaban profundamente dormidos. Ella perseguiría a ese idiota primero.
Después de eso, pasaría un tiempo de calidad con Big Treasure y Little Treasure. Mientras lo pensaba, la mirada en sus ojos cambió y volvió a convertirse en una irritación hostil que parecía decirle a Wang Wu que se apurara y saliera. Wang Wu actuó como si no hubiera notado nada. Sin siquiera mirar a Xi Yigel, continuó emocionalmente y dijo: no sabes esto, pero ni siquiera podían dormir bien cuando estabas fuera. Dormían muy ligeramente y con frecuencia se despertaban llorando por mamá. Mientras hablaba, dejó escapar otro suspiro suave. Su mirada, mientras observaba a los dos pequeños, era inusualmente amorosa y tierna, incluso indescriptiblemente cariñosa. La expresión de Di Baijun se suavizó. Aunque se había formado la idea de escucharlo, ella continuó mirándolo resueltamente como si en silencio le dijera que saliera. Wang Wu actuó como si estuviera perdido en sus propias emociones y no se hubiera dado cuenta por completo. Continuó y dijo: dejado sin otra opción, solo podía quedarme a su lado cada momento mientras dormían. Cuando se despertaron llorando, los convencería diciendo que mamá regresará pronto y que a mamá no le gustó Big Treasure y Little Treasure que lloraron. Cuando estaban despiertos, de repente también te preguntaban por ti a veces mientras jugaban. Intenté todo lo que se me ocurría para convencerlos y detener sus lágrimas. No tengo miedo incluso si te ríes de mí por esto, pero entré en pánico en el momento en que lloraron. Ya ni siquiera quería hacer nada más. Lo único en mi mente era evitar que lloraran. Di Baijun se volvió silenciosamente para mirar Big Treasure y Little Treasure con angustia y orgullo. Solo habían querido a mami. Realmente eran los mejores bebés de mamá. Su deseo de perseguir al imbécil ya no era tan firme. Sorprendentemente, ese imbécil había cuidado bastante bien de Big Treasure y Little Treasure. Wang Lu lanzó una mirada rápida a Xi Yigel por el rabillo del ojo antes de retractarse inmediatamente. Luego, endureció su corazón. Si no fue hasta el final y se movió incluso él mismo, ¿cómo iba a mover a Xi Yigel? Se apretó los puños. Ni siquiera necesitaba ponerse de humor lentamente para que una pequeña sonrisa irónica y burlona apareciera en su rostro. Sacudió la cabeza y dijo con resignación: suspiro, qué pena. Tal vez es porque realmente soy un padre muy incompetente. Big Treasure y Little Treasure no me quieren en absoluto. Todo lo que quieren eres tú. Incluso dijeron que soy Stinky Daddy. No les gustó en absoluto. De hecho, incluso querían golpearme. Ja, Baijun, dime, ¿soy realmente tan incompetente como un padre? Su mirada cambió y miró a Xi Yigel con una mirada de perplejidad en sus ojos. Di Baijun inconscientemente encontró su mirada, aunque ella no sabía cómo debía responder. Gran tesoro y pequeño tesoro también. ¿Cómo podrían decir tal cosa? Aunque el imbécil era desvergonzado, despreciable y digno de muerte y la necesidad de que se le enseñara una buena lección, ellos tampoco deberían haber dicho eso. Finalmente seguía siendo su padre. Justo cuando estaba a punto de responderle, el imbécil se dio la vuelta de repente. En ese instante, sus ojos parecían haberse enrojecido un poco. Di Baijun estaba sorprendido. ¿Estaba llorando ese idiota? Seguramente, no iría hasta ese punto. Él era un hombre. Sin embargo, realmente se preocupaba mucho por Big Treasure y Little Treasure, y sin embargo lo habían lastimado. Quizás, realmente estaba llorando. Cuando lo pensó de esa manera, descubrió que tenía mucho sentido. Si Big Treasure y Little Treasure la trataran de esa manera, tampoco sería feliz. Sin embargo, ella definitivamente no lloraría. Por alguna razón, para alguien que odiaba ver llorar más a otros tigres, no sentía ningún disgusto o odio en este momento. Todo lo que sentía era una especie de comprensión. Honestamente, gran tesoro y pequeño tesoro. Ella no debe ser suave con ellos en el futuro. Deben estar debidamente educados. Los he mimado demasiado en el pasado. Un ceño fruncido se formó en su frente blanca como un jade. En cuanto a Wang Wu, que se había vuelto, sus ojos realmente se habían enrojecido y absorbió un soplo de aire frío. Usar el poder divino para irritar los ojos realmente dolió. Suspiro, en última instancia, todavía no era lo suficientemente desvergonzado.
En realidad se había sentido tímido en el último momento y no quería que Sigel lo viera con los ojos rojos. Realmente no debería haber hecho eso. Debería haberse enfrentado a Sigel directamente en su lugar. Habría logrado el efecto más fuerte de esa manera. No importa. Cultivar la desvergüenza también llevó tiempo. Lo dejaría por la próxima vez. Debería ser más o menos suficiente esta vez. La forma en que valoraba a su familia, la gentileza de un hombre duro, junto con Big Treasure, Little Treasure y su relación actual. Incluso con la personalidad de Sigel que no le gustaban los tigres que lloraban, ella probablemente no sentiría ningún odio. Ella solo sentiría un sentido de comprensión y tal vez incluso simpatía. Echó un vistazo al profundamente dormido Big Treasure and Little Treasure y se disculpó sinceramente. Lo siento, hijo mío e hija. Por el bien de papá, creo que ustedes también están dispuestos a ayudar. Cuando papá haya conquistado a tu mami, papá definitivamente lo sacará a jugar. 2. Big Treasure y Little Treasure no deben haberlo dicho en serio. No necesitas sentirte así. Baihun mantuvo su comportamiento frío y noble habitual, aunque no sabía qué decir. Ella solo podía consolarlo con unas pocas palabras. Después de decir eso, se sintió aún más incómoda y se alejó incómodamente. Wang no sintió ninguna incomodidad en lo más mínimo. Sacudió la cabeza y aparentemente forzó una risa suave cuando dijo, por supuesto. Niños, ¿verdad? Les encanta decir tonterías todo el tiempo y olvidan lo que han dicho justo después de decirlo. Incluso ellos mismos han olvidado lo que han dicho, entonces, ¿cómo podría sostenerlo contra ellos? Es solo eso, realmente no se siente tan bien, eso es todo. Baihun se quedó en silencio. Ella podía entender cómo se sentía. Tos. Wang Wu dejó escapar una tos ligera. Luego, dijo sinceramente. Baihun, lamento que hayas tenido que verme en ese estado. Por cierto, no debes culpar a Big Treasure y Little Treasure solo por esto. No lo dicen en serio. Te extrañaron demasiado, eso es todo. Ya deben haberse olvidado de todo. Volver a mencionarlo no sirve de nada a nadie. Los niños también tienen su propia forma de pensar. Baihun lo pensó y se dio cuenta de que ese era el caso, por lo que dio un simple gruñido de reconocimiento. Muy bien, ya no hablaremos de esto. Wang Wu se dio la vuelta. Sus ojos ya no eran rojos. Le dio una sonrisa brillante y radiante. Mientras miraba el perfil lateral perfecto de Sigel, dijo, no te he contado lo traviesos que eran estos dos pequeños tipos cuando no estabas cerca, Baihun. Cuando vieron que podía volar, insistieron en que los trajera mientras volaba. Si me negara, llorarían. Sus lágrimas me pusieron tan preocupado. Eso no fue todo. A veces, ni siquiera me dejaban llevarlos mientras volamos. Honestamente, sacudió la cabeza de una manera resignada pero también cariñosa. Luego, sonrió con ironía y continuó. Cuando no estabas cerca, sus ánimos empeoraron cada vez más. No importa, no hablaremos de eso. Incluso lucharon entre sí a veces y se negaron a ceder ante el otro. En el momento en que los detenga, comenzarían de nuevo una vez que me dé la vuelta. Estoy honestamente al final de mi ingenio con ellos. Todavía tenemos que confiar en ti al final, Baihun. Aunque Baihun permaneció frío y mantuvo una distancia de Wang Wu en la superficie, la alegría ya había surgido internamente. Estos dos pequeños tipos son simplemente demasiado traviesos. Y ese idiota también. ¿Cómo puede mimar tanto a los niños? No sabe cómo criar niños en absoluto. En momentos como este, debe educarlos severamente en su lugar. En el momento en que pensó en eso, quería lanzarle un desenfreno. Sin embargo, cuando pensó en lo que había sucedido justo ahora, se resistió a la necesidad de hacerlo. Sin embargo, todavía se sentía bastante desdeñosa en el fondo de su corazón. Era un hombre adulto y, sin embargo, ni siquiera podía cuidar a los niños adecuadamente. ¿De qué servía tenerlo cerca? Como era de esperar, tendré que educar a Big Treasure y Little Treasure yo mismo. No puedo contar con ese idiota en absoluto. También debo intensificar mi educación sobre Big Treasure y Little Treasure.
No debo dejar que aprendan todas las cosas equivocadas de ese imbécil. Wang Wu se sintió bastante satisfecho al observar cuidadosamente las emociones de Sigel. Incluso si eres una musaraña, no eres incapaz de escapar de mis garras de todos modos. Rápidamente suprimió su presunción. Luego, como si solo estuviera hablando de asuntos cotidianos del hogar, sonrió y dijo. Y Oltir también. No sé si es porque no estabas cerca o no y, junto con cómo lo mimé demasiado y no soporté golpearlo, comenzó a ponerse poco entusiasta y se negó a tomar sus lecciones adecuadamente. Incluso intimidaba a Sulin todo el tiempo. Estaba realmente enojado durante esos 2 días. Casualmente, también estaba de mal humor debido a Big Treasure y Little Treasure en ese momento. Suspiró. Al final, me puse el corazón y le di una buena paliza. Se detuvo por un momento. Entonces, se le ocurrió algo, y él dijo sin pestañear. Hablando de Sulin, ella se ha vuelto cada vez más trabajadora recientemente. También trata a Big Treasure y Little Treasure sinceramente y se preocupa mucho por ellos. Ella hace lo mejor que puede en sus tareas y en sus lecciones para Old Tip. Parece que ella realmente podría haber prometido su lealtad. Capítulo 97. Ser invencible trae tanta soledad. Antes de que Wang Wu pudiera terminar, Di Baijun, que había estado bastante relajado y secretamente alegre, se volvió cauteloso de inmediato. Ella levantó sutilmente una ceja. Ese zorro inútil había sido trabajador. Además, a juzgar por el comportamiento del imbécil, en realidad apreciaba bastante a este zorro. Por alguna razón inexplicable, lanzó una mirada un tanto molesta y un poco sospechosa al imbécil. Sin embargo, ella tampoco sabía de qué debería sospechar. En cualquier caso, ella simplemente se sintió bastante molesta. Oh, claro, ¿para qué está siendo tan amable con Big Treasure y Little Treasure? Una sensación de cautela surgió en Di Baijun a la vez. ¿Podría estar haciéndolo a propósito para engañar a ese imbécil y ganar su confianza, obteniendo así algún tipo de beneficio? El imbécil puede parecer astuto, pero en verdad, a veces era terriblemente estúpido en algunas cosas. Además, ese zorro incluso parecía tan coqueto. Madre había dicho una vez que todos los tigres machos amaban a las mujeres coquetas. No era necesariamente cierto que no caería en la trampa. De repente, como si acabara de darse cuenta de algo, sus ojos se abrieron a lo grande y redondo. La furia la invadió de inmediato. No, ese idiota definitivamente caería en la trampa. Definitivamente lo haría. Era muy obvio por la forma en que estaba diciendo una buena palabra para ese zorro, porque ya había sido engañado. Ese idiota, HMPH, qué increíblemente estúpido. Pensar que en realidad se atrevió a caer en los trucos de ese zorro, cuanto más lo pensaba, más enojada estaba. Inmediatamente miró dagas a Wang Wu. Wang Wu recibió una gran conmoción. Él solo la estaba sonando un poco, eso era todo. Ni siquiera había lanzado su ataque combinado todavía, pero ella ya estaba mostrando una reacción tan grande. A toda prisa continuó y dijo en serio. Sin embargo, aún no ha pasado tanto tiempo. Además, Sulin no es uno de nosotros tigres. No debemos confiar plenamente en ella tan fácilmente. Tienes que vigilarla, Baijun. Fue solo al escuchar esas palabras suyas que la ira de Di Baijun se desvaneció. Parece que ese imbécil aún no se ha enamorado de sus trucos. No es tan malo, supongo. En cuanto a Sulin, HMPH. Tengo que buscar la oportunidad de derribarla una o dos clavijas pronto. ¿Cómo se atrevía a jugar tan pequeños trucos? Lo sé, por supuesto, respondió Di Baijun con frialdad. Ella continuó alejándose de Wang Wu mientras reflexionaba sobre qué tipo de oportunidad sería adecuada. Después de todo, ella no estaba castigando irrazonable o temperamentalmente a ese zorro. Tenía que encontrar una razón adecuada. De lo contrario, ¿cómo se suponía que debía convencer a las masas de su credibilidad? ¿Cómo se suponía que ella lideraría a los tigres? Wang Wu cambió el tema a los dos pequeños y continuó moderadamente con su confusión en preparación para el futuro. Los dos pequeños no lo sabrían de todos modos. También podría afirmar que se habían olvidado después de hacerlo. Además, ya había hecho un poco de confusión.
Agregar un poco más o un poco menos no importaría. Con chivos expiatorios tan perfectos, si no los usara un poco, ¿no estaría desperdiciando los dones de Dios y los recursos disponibles para él? Nadie podría soportar verlo hacer algo así. Secretamente observó a Sigel. Cuando vio que ella se había enfriado y se había preocupado por lo que había dicho, supo de inmediato que era hora de terminar las cosas. Su sonrisa desapareció y miró con amor a Big Treasure y Little Treasure. Suspiró suavemente y dijo: ¿Sabes, Baijun, el mayor deseo de Big Treasure y Little Treasure es realmente muy simple? La mirada fría de Di Baijun cambió de inmediato. No pudo evitar mirar al imbécil y luego al profundamente dormido Big Treasure and Little Treasure. Se resistió a la necesidad de preguntar cuál era su mayor deseo. Después de detenerse durante 3 segundos completos, fue solo cuando Wang Wu sintió que Sigel estaba cerca del límite de su resistencia que finalmente continuó. Como perdido y abatido, dijo: son demasiado jóvenes y demasiado ingenuos. En su mundo, todo lo que quieren es tener una comida completa cuando tienen hambre y poder jugar entre ellos, así como con su padre y su madre, cuando quieran. Solo quieren poder permanecer juntos como familia y ser felices todos los días. El hermoso rostro de Di Baijun se congeló, e incluso su respiración atrapó en su garganta. Sintió la necesidad de salir corriendo de inmediato. Un sentimiento indescriptible y complejo surgió en ella. Al momento siguiente, una risa irónica y burlona sonó una vez más. Sin embargo, yo, su padre, ni siquiera podía darles estas cosas. De inmediato, Di Baijun lo miró con sus hermosos ojos. ¿Estaba ese idiota burlándose de ella? Sin embargo, a juzgar por su aspecto, tampoco lo parecía. Parecía más que se estaba burlando de sí mismo. No pudo evitar enojarse y molestarse. Ya sea que ese imbécil se estuviera burlando de sí mismo o no, definitivamente la estaba culpando hasta cierto punto. ¡Qué odioso! Imbécil. Eres tan desvergonzado. No tienes vergüenza. Baijun, prométeme que no importa lo que pase entre nosotros dos, nunca traigas Big Treasure y Little Treasure. Haré todo lo posible para ser un buen padre para ellos. Espero que también puedas hacer todo lo posible para ser una buena madre para ellos. Hagamos todo lo posible juntos para darles una infancia maravillosa, un amor paterno satisfactorio y un amor materno, y un hogar completo, ¿de acuerdo? Con una mirada extremadamente solemne y seria en su rostro, Wang Wu se dio la vuelta y miró con calma y determinación a Sigel. Di Baijun se dio la vuelta de inmediato. Su mente se sentía algo mareada y nublada. ¿Qué decía ese idiota? Yo, definitivamente haré mis mejores esfuerzos para ser amable con Big Treasure y Little Treasure. Ese idiota, torpeza, febrilidad, ira y otras emociones mezcladas entre sí cuando su corazón comenzó a latir más rápido. Una descarga sospechosa de escarlata le arrastró silenciosamente el cuello con forma de jade. Ese idiota. Debe estar aprovechando de mí. No necesitas responderme, Baijun. Puedes hacer eso con tus acciones en su lugar. Detengamos la conversación aquí por hoy. Acabas de salir adelante y salir de la reclusión, y no has visto Big Treasure y Little Treasure en un mes. Descansa bien, estabiliza tu cultivo y ponte al día con los dos pequeños primero. Me iré por ahora. Por último, poder tener una conversación sincera contigo de esta manera me hace muy feliz, dijo Wang Wu en un tono tranquilo y pacífico cuando salió de la cueva, su andar estable y estable. Luego, se transformó en un haz de luz y llegó a un pico de montaña cercano. De inmediato, su expresión serena se quebró y se desmoronó por completo. Estaba presumido, orgulloso y encantado. Era demasiado listo. Después de dar vueltas en círculos, Sigel debe estar bastante mareada por ahora. Incluso se quitó el sombrero para sí mismo un poco. No era un hablador tan suave en el pasado. En cualquier caso, por alguna razón, su mente simplemente se sentía especialmente ingeniosa y sus reacciones especialmente rápidas cada vez que interactuaba con Sigel. Incluso podría recoger ciertos detalles finos en el último momento. Parecía que todas estas habilidades se habían desarrollado especialmente para tratar con Sigel. Además, solo salieron a la superficie cuando con el que estaba tratando era ella.
Ja. Quizás esto realmente podría estar destinado. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba, y una sensación de heroísmo estalló en él. Una vez que lanzó su serie de ataques combinados, una simple chica tonto definitivamente caería directamente en sus garras. Ser invencible trae tanta soledad. Ser invencible trae un gran vacío. La melodía en su mente se detuvo. ¿Cuál fue la siguiente línea nuevamente? De vuelta en la cueva, fiel a las expectativas de Wang Wu, Di Baijun se sentía bastante mareado en este momento. Su mente estaba en un desastre aún mayor ahora. Se sintió enojada y avergonzada. ¿Qué tipo de declaración ridícula fue esa? Ese maldito idiota desvergonzado. Todo lo que sabía era decir tonterías. Cómo deseaba poder enviar a ese imbécil volando lejos, lejos con una bofetada y gritando estoy muy disgustado al mismo tiempo cuando escuchó su última oración. Sin embargo, sus complejas emociones le habían impedido atacar. Tampoco podía calmarse en este momento. Como si el susurro del diablo, esas palabras se imprimieron profundamente en su mente y simplemente no desaparecieron, lo que la hizo irritarse inusualmente. Todo lo que podía hacer era maldecir constantemente a Herc. Imbécil. Imbécil. En su mente, un par de manos desnudas retorcieron el dobladillo de su ropa. El aura dominante, impresionante, fría y altiva que la rodeaba originalmente desapareció por completo. Parecía más una adolescente increíblemente avergonzada y molesta, pero también increíblemente molesta y problemática. Fue solo después de una cantidad de tiempo desconocida que finalmente se calmó indignada. Mientras se sentaba en el salón de piedra y miraba a los dos pequeños tipos, la mirada en sus ojos gradualmente se hizo más suave y gentil. Mientras los miraba, por alguna razón, de repente sonrió. De inmediato, era como si un jardín de flores hubiera florecido al mismo tiempo e incluso las paredes de roca se hubieran iluminado. Ella era increíblemente hermosa. HMPH, ustedes dos pequeños tipos son traviesos. Todo lo que ustedes dos saben es aprender de ese imbécil de un padre suyo y hacer enojar a Maná. Buen trabajo, sin embargo. No debes mostrarle a ese imbécil de papá tuyo ninguna amabilidad. Siempre está diciendo tonterías. Ella hizo una pausa por un corto tiempo. Luego, surgió un indicio de culpa en su impresionante rostro. Mis bebés, mami ni siquiera puede hacer realidad tu deseo. Lo siento. Ve, pero tampoco puedes culpar a mamá por eso. No, es todo ese idiota de la culpa de un padre. En cualquier caso, es todo ese idiota culpa de un padre. Cuando ustedes dos crezcan, deben ponerse del lado de mamá e ignorar a ese imbécil de papá. Lo haremos morir de ira. Ella rodó los ojos dramática y desdeñosamente. Mientras pensaba cada vez más al respecto, comenzó a ponerse de mal humor y guisarse en silencio nuevamente. Ese idiota. Mientras Wang y Di Baijun estaban luchando y tramando entre sí, todos los altos funcionarios de todos los principales países ya estaban alborotados hace mucho tiempo. No pudieron ver nada después de que la cortina de luz dorada bloqueara su vista nuevamente. Sin embargo, la breve batalla impactante que habían presenciado ya fue suficiente para dar una buena suposición a los diversos países importantes. Además, también había provocado una gran cantidad de efectos. En China, la Secretaría y el Centro de Investigación presentaron sus informes a la velocidad más rápida posible. Además, ambos informes contenían contenido similar. Una videoconferencia se celebró en el gabinete una vez más. Ese fue el Rey Tigre. Se ha abierto paso hasta el reino del cuerpo divino y se ha vuelto capaz de transformarse en la forma Lao. El enorme holograma de tigre blanco es la reina del tigre. Tanto la Secretaría como el Centro de Investigación han llegado a la misma conclusión en sus informes. Aunque es bastante difícil de comprender y creer, es la verdad. Después del Rey Tigre, la Reina Tigre se ha convertido en el segundo cultivador del tercer reino en la Tierra. Anteriormente, ya habíamos decidido una contramedida, pero el resto de los países no pudieron tomar una decisión, así que solo pudimos dejar que se prolongara. Ahora que la Reina Tigre se ha abierto paso, la influencia y el estado del Rey Tigre han aumentado significativamente nuevamente.
Si bien los dos cultivadores del tercer reino son una amenaza aún mayor ahora, también tienen aún más persuasión. Celebremos otra conferencia mundial y luchemos por poner el asunto en piedra, habló Don Pingtao y fue directo al grano sin dejar que los demás hablaran. Todos los funcionarios del gabinete presentes asintieron sin dudarlo. También entendieron lo que significaba Don Pingtao. Ya habían tomado una decisión antes de esto y también habían hecho esfuerzos por ello. A pesar de que la reina tigre había llegado al tercer reino, no fue suficiente para hacer que China cambiara sus contramedidas así como así. Por el contrario, China necesitaba al rey tigre y a su esposa aún más ahora. En ese caso, bien podrían ser más directos y aprovechar la oportunidad para resolver la conferencia mundial, y ganarse una impresión favorable con el rey tigre y su esposa. Lo más importante es que el hecho de que Don Pingtao lo hubiera dicho directamente en voz alta significaba que estaba sacando completamente el cuello y asumiendo completamente toda la responsabilidad de este asunto. Si bien estaba bien si nada salía mal, si el rey tigre dañara a los humanos, el resultado sería evidente. Don Pingtao sin duda tendría que renunciar, mientras que el resto del gabinete no necesariamente tenía que hacerlo. De esta manera, todo el gabinete no necesitaría cargar con la culpa y renunciar. Por lo tanto, el país no sería arrojado al caos. Esta fue la disposición de un líder para asumir sus responsabilidades en tiempos críticos. Los otros miembros del gabinete no deben detenerlo. Tampoco estaban calificados para, y mucho menos estar lo suficientemente calificados como para soportar esas posibles consecuencias. China tomó medidas muy rápidamente. Al mismo tiempo, el resto de los países también habían llegado más o menos a la misma conclusión. El líder de la India, un anciano de cabello blanco, tenía una mirada incrédula sobre su semblante. No pudo evitar maldecir furiosamente. Tanto ese rey tigre como su esposa han llegado al tercer reino. ¿Tienen trampas? FCK. En Rusia, el líder ruso, a quien uno podría considerar más o menos robusto y saludable, tenía un ceño fruncido en la cara. Un breve momento después, dejó escapar un suave suspiro. Qué pena que Rusia no tenga vínculos con el rey tigre y su esposa. En cuanto a Irán, Inglaterra y algunos otros países importantes, letras de Invincible, una canción cantada por el actor y cantante chino Deng Chao. Capítulo 98. El segundo truco. Las voces incrédulas sonaron en todas las filas de altos funcionarios entre todos los principales países. Hubo un aumento de la inmensa envidia entre ellos. No solo estaba dirigido a la pareja que parecía estar dotada de trampas, sino también a China. Hay que saber que ignorar todo lo demás por ahora, tener la oportunidad de hacerse amigo de potencias como esa fue el comienzo de todo. Sin embargo, ni siquiera tuvieron ese comienzo. ¿Cómo podrían no ser verdes de envidia? En poco tiempo, la conferencia mundial sugerida por China, cuya posición se estaba volviendo cada vez más importante, comenzó sin ninguna obstrucción. Sin embargo, comenzó otra guerra de palabras con humo invisible de pólvora. Todos ya lo saben, pero el rey tigre y la reina tigre han llegado al tercer reino. Como los dos únicos cultivadores del tercer reino en la Tierra, estoy seguro de que no necesito exponer la cantidad de influencia que tienen. Lo más importante es que no tienen ninguna animosidad hacia nosotros los humanos en absoluto. En ese caso, ¿por qué no podemos verlos como amigos y futuros aliados? ¡Qué ridículo! Tus puntos de vista son una broma completa. Al igual que China tiene un dicho que dice los que no son de nuestro clan deben compartir sentimientos diferentes, ¿cómo podemos confiar en dos potencias de tigres? ¿Quién puede garantizar sus verdaderas intenciones? ¿Y quién puede garantizar que no nos harán daño a los humanos? Todos, por favor, no sean tan ingenuos. Los humanos hemos acaparado la Tierra durante demasiados años, hemos hecho demasiados enemigos y hemos tomado demasiados recursos. ¿Cómo pueden los animales trabajar como uno con nosotros y coexistir pacíficamente con nosotros? De hecho, señor representante de la India, lo que dijo es completamente correcto. Los chinos tenemos ese dicho, y las otras circunstancias que usted mencionó también son correctas.
Pero lo que me gustaría decir es que todas esas circunstancias que has mencionado son cosas que sucederían solo si los animales y los humanos son los únicos seres en la Tierra. Sin embargo, hay innumerables mundos alternos e innumerables seres malvados y fuertes colgando sobre nuestras cabezas ahora. ¿Quién sabe cuándo caerá la Tierra? ¿No te parece que discutir sobre los llamados aquellos que no son de nuestro clan deben compartir sentimientos diferentes es muy ridículo en un punto como este? A los ojos de nuestros enemigos malvados, no hay diferencia entre los humanos, los tigres o los osos en la Tierra. Solo nos verán a todos como seres indígenas de la Tierra. Es exactamente en momentos como este que debemos unirnos y reunir todo el poder de la Tierra para luchar contra esos enemigos malvados de los mundos alternos. Sin embargo, estás pensando en segregarnos de nuestros aliados más fuertes. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás traicionando a la Tierra y a toda la humanidad. Además, los animales no son un clan entero. No engañes a otros con tu comprensión superficial. Los tigres son tigres, y los osos son osos. Los tigres que son amigables con nosotros los humanos no significa que todos los demás animales también sean amigables con los humanos. Del mismo modo, si los osos son hostiles hacia los humanos, tampoco significa que todas las demás especies animales sean hostiles hacia los humanos. Además, señor representante de India, ¿comprende algo sobre el rey tigre y su esposa? ¿De verdad crees que puedes eliminar al rey tigre y su esposa? Incluso si puede, ¿qué precio tan grande tendría que pagar la humanidad? Por último, lo que también quiero decir es que el rey tigre y su esposa, así como los tigres bajo su gobierno, son amigos de China. Nunca atacaríamos a nuestros amigos. Los que atacan a nuestros amigos serán vistos como atacando a China. No, eso no servirá. China está siendo demasiado mandona. No puedes hacer eso. Ese es el comportamiento de un matón. Va en contra de la moral. El representante chino dio una sonrisa sin prisas en el momento en que escuchó lo que dijo la otra persona, y una mirada de desprecio extremo apareció en lo más profundo de sus ojos. Decía, como si nadie fuera un matón aquí. Wang Wu no estaba al tanto del enfrentamiento en la conferencia mundial. Tampoco tenía mucho interés en saberlo. Su estado de ánimo había sido fantástico los últimos 2 días después de marear a Ziyigel al dar vueltas en círculos y dejar una profunda influencia en su corazón. Fue especialmente así cuando vio cómo Ziyigel lo había evitado un poco durante los últimos 2 días. Esa actitud arrogante que había adoptado cuando lo enfrentó justo después de romper y salir de la reclusión al principio, desapareció por completo. Esto lo hizo aún más feliz. Si no fuera por su fuerte autocontrol, se habría reído a carcajadas hace mucho tiempo. Sin embargo, también podía sentir que Ziyigel estaba en medio de ajustar rápidamente sus emociones durante los últimos 2 días. Ella ya podía enfrentarlo de su manera habitual, fría y exteriormente. Wang Wu se deleitó con eso. Cada vez que veía ese rostro y figura perfectos e increíblemente hermosos de Ziyigel, la felicidad lo superaba. La fuerza llenó todo su cuerpo, y sintió que podía luchar contra el cielo y la tierra misma. Esta es mi esposa, y todos los demás tigres y humanos pueden morir de envidia. En este día, era hora de comer nuevamente. Después de 2 días de incomodidad, toda la familia de tigres finalmente estaba comiendo juntos de nuevo. Oltir y Sulin habían atrapado una gran cantidad de comida. Wang Wu los convirtió en la esencia más limpia y pura de la carne antes de distribuirlos a todos. Su esposa fue la primera. Recibió el 30% de la carne, mientras que Big Treasure, Little Treasure, Oltir y Sulin recibieron cada uno el 10%. El 30% restante era suyo. Nadie expresó ninguna objeción, y en silencio comenzaron a comer. Fue principalmente porque ni Wangshan ni Sulin se atrevieron a hablar frente a Wang Wu y Di Baijun. Big Treasure y Little Treasure estaban ocupados con su deliciosa comida, mientras que Di Baijun nunca tomaría la iniciativa de hablar con la persona que veía como un imbécil. En otras palabras, mientras Wang Wu no hablara, las comidas eran básicamente un asunto silencioso. Baijun, habló Wang Wu justo después de morder. Él dijo.
Podemos comenzar a planear regresar ahora. Di Baijun se sorprendió. Casi se había olvidado de todo. Solo habían venido a este lugar en aras de romper y entrar en reclusión. Ahora que todo había terminado, era naturalmente hora de que retrocedieran. Por supuesto, ella nunca demostraría que se había olvidado del asunto. Con una ligera ola de su mano de jade, refinó todo el pedazo de carne. Usar el poder divino para envolverlo y llevarlo de vuelta al cuerpo, era su forma de comer. Elegante y compuesto, cada acción suya fue acompañada por una sensación de dominantidad y altivez fría. Después de hacer todo esto, dijo en tono distante. Mañana, entonces. Bien. Wang Wu estuvo de acuerdo de inmediato. Una vez que regresaran, él podría lanzar oficialmente sus ataques combinados. Wang Shan y Su Lin no tenían ninguna objeción. Mientras miraban a su hermano mayor y su cuñada, la tigresa viciosa, en forma humana, ambos pensaron que sería mejor si pudieran darse prisa y terminar su comida antes de alejarse de ellos lo antes posible. De repente, en un tono aparentemente indiferente pero que tampoco discutía ninguna disputa, Di Baijun dijo: Viejo tercero, regresa y explora el área después de la hora de la comida mañana. Su Lin, estás a cargo de la comida de mañana. Saldremos y volveremos después de haber comido. Wang Shan no pensó mucho en el pedido. Inmediatamente asintió y dio una respuesta obediente. Rugido. Entendida, cuñada. La ceja de Di Baijun se retorció de inmediato. Sin embargo, después de experimentar que Wang Shan se dirigiera a ella como tal varias veces durante los últimos 2 días, ya podía tolerarlo. Ella esperaría. Cuando llegara el momento, ella resolvería los puntajes con el imbécil de una vez. Su Lin, por otro lado, quedó atónito. Se suponía que debía cuidar toda la comida de los tigres sola. ¿Había necesidad de hacerlo? Regresar no tomó más que unas pocas horas. ¿Qué tipo de exploración había que hacer? Sin embargo, mientras se quejaba internamente, no se atrevió a resistir en la superficie, por supuesto. Miró al señor demonio con una mirada triste y agraviada en sus ojos antes de responder suavemente. Entendido. Sin embargo, lo que no sabía era que Di Baijun, que la estaba mirando constantemente, había captado una visión clara de su mirada triste y agraviada. Al mismo tiempo, también observó de cerca la reacción del imbécil. Fue solo cuando vio que él no había mirado a Su Lin en absoluto que dio un suspiro de alivio. Sin embargo, su ceja se retorció y sus hermosos ojos, que parecían la luna brillante y clara, estrecharon una pizca. Bien hecho, bien hecho. ¿Cómo se atrevía a hechizar a ese idiota frente a mí? Como se esperaba de un zorro. Solo espera. Definitivamente te haré comportarte. Una helada intangible y podría extenderse a los alrededores. Además de Big Treasure y Little Treasure que estaban felizmente comiendo, Wang Wu y los otros dos lo sintieron. Wang Shan y Su Lin bajaron la cabeza y comenzaron a comer aún más rápido, mientras que Wang Wu actuó como si nada hubiera pasado. Estaba terriblemente satisfecho. El ataque combinado ya había comenzado. El zorro de herramientas exhibía muy bien su utilidad. Permitir su vida en ese entonces e incluso proporcionarle un ambiente tan maravilloso para vivir y cultivar no había sido en vano. Asegúrese de resistir el poder imponente de Sillegel. Después de animar en silencio a Su Lin, terminó la carne frente a él en unos bocados. Miró Big Treasure y Little Treasure y dijo genialmente: Gran tesoro, pequeño tesoro. No tengas tanta prisa. Tómese su tiempo para comer. Los dos pequeños muchachos asintieron en respuesta sin disminuir la velocidad. Continuaron burlándose de su comida. La vista hizo que la sonrisa de Wang Wu fuera aún más amplia. Un indicio de una mirada gentil también apareció en los ojos de Di Baijun. Wang Wu se volvió hacia Sillegel y preguntó naturalmente: ¿Cómo es la estabilización de su cultivo después del avance, Baijun? Di Baijun era, en cambio, todavía bastante incómodo. Afortunadamente, debido a que Old Tirt y el zorro no entendían tiger lenguaje, alivió parte de su incomodidad y vergüenza. Ella respondió con distanciamiento: No necesito estabilizarlo en absoluto. Wang Wu asintió y continuó actuando como si nada hubiera pasado. De hecho, como si estuviera hablando solo y como si todo estuviera bien y justificado, dijo: Igual de bien.
Simplemente tengo algunas preguntas más que me gustaría hacerle. Al instante, la exquisita barbilla de Dibaijun se elevó un poco más y sintió que su ira se había calmado. HMPH. Es hora de que me ruegues ahora, ¿no? Eso es por hacerme enojar todo el tiempo. Como si no se hubiera dado cuenta de nada, Wang Wu activó oficialmente su segundo truco y dijo en serio. Baijun, la información sobre el reino del cuerpo divino que me has dado en ese entonces era muy detallada, pero se puede comenzar oficialmente a cultivar habilidades especiales en el reino del cuerpo divino. Hay una gran diferencia en la fuerza de combate entre aquellos que cultivan habilidades especiales y aquellos que no lo hacen. Baijun levantó la vista y respondió distantemente. Por supuesto. Los cultivadores del reino del cuerpo divino tienen poder divino. Por lo tanto, pueden considerarse entidades misteriosas y profundas. Es solo cultivando habilidades especiales que uno puede utilizar el poder de su poder divino más perfectamente. Poderosas habilidades especiales son suficientes para revertir a fondo una batalla entre dos cultivadores del reino del cuerpo divino. Wang Wu se divirtió mientras veía a Xie ponerse cada vez más engreída. Le faltaba escribir: tengo una poderosa habilidad especial. Date prisa y suplica por ello. En su rostro indescriptiblemente hermoso. Le era imposible rogarle. Esa chica tonta se lo daría obedientemente de todos modos. Dijo directamente. Como se esperaba, las habilidades especiales son geniales. Baijun, ¿qué tipo de habilidades especiales crees que son adecuadas para que yo las cultive? ¿Tienes alguna? Baijun resopló ligeramente. Un aura fría y altiva sofocó el aire mientras levantaba la barbilla y respondía. Sé innumerables habilidades especiales. Como si cada palabra suya fuera tan preciosa como el oro mismo, se detuvo después de decir solo esa línea. El significado subyacente en sus palabras, por supuesto, tengo habilidades especiales que son adecuadas para un imbécil como tú, se hizo aún más claro. Eso es genial. Rápido, elige algunos adecuados y déjame cultivarlos, Baijun. Sin mostrar ninguna reacción inusual, Wang Wu habló naturalmente como si todo volviera a ser algo natural. Al escuchar lo que dijo, Baijun hizo una pausa y parpadeó. Luego, ella le miró dagas de inmediato. Ella resopló hacia adentro. ¿Por qué debería? ¿Por qué este noble debería darte habilidades especiales? Incluso estás actuando como si fuera algo natural que te los dé. Sus labios se separaron ligeramente y se preparó para reprenderlo. Las palabras ya estaban en la punta de su lengua cuando de repente se dio cuenta de algo. No, si no se lo doy, no sería justo cuando venza a ese imbécil en una pelea. Ese imbécil definitivamente tampoco admitirá la derrota. Capítulo 99. Juro colgar a ese imbécil y golpearlo después de haber luchado durante tantos años y haber insistido en ser justos. Baijun no estaba dispuesto a ganar este imbécil injustamente ahora. Además, cuanto más lo pensaba, más extraño se sentía. Desde el método de cultivo de Mortal Realm hasta ahora, todos los métodos de cultivo y los detalles de los reinos de cultivo le habían dado a este imbécil. ¿Qué más podía hacer cuando este idiota no tenía nada? Para luchar contra este imbécil de manera justa, solo podía darle estas cosas a este imbécil, e incluso tenía que dárselo de antemano porque este imbécil siempre se abriría paso ante ella. Ahora, si de repente dejó de darle información sobre el conocimiento divino, ¿qué pensaría este idiota? Definitivamente pensaría que el noble yo le tenía miedo, admitiendo la derrota y sin querer competir de manera justa. ¿Cómo haría esto? Sin embargo, su mirada fría barrió a este imbécil. La forma en que parecía dar las cosas por sentado y parecía tan seguro de que estaba en la bolsa, que definitivamente se lo daría como si fuera un tigre cercano a ella, la molestó mucho. Parecía que este imbécil estaba decidido a tenerla por los pelos cortos. Debajo de la manga, sus manos blancas como el lirio se apretaron de renuencia a simplemente dárselo obedientemente. Por primera vez, sintió arrepentimiento. Se arrepintió no porque le haya dado a este imbécil el método de cultivo, sino porque lo dio con demasiada facilidad. Eso llevó a este imbécil a ser tan presumido y dar por sentado las cosas cuando le pidió conocimiento divino. No parecía estar pidiendo un favor en lo más mínimo.
Además, no podía retroceder ahora. Cuanto más lo había dado fácilmente en ese entonces, más molesta estaba ahora. En cuanto a si pelear con él y negarse a darlo o no, justo cuando ocurrió la idea, ella lo dejó caer. De ninguna manera, qué vergonzoso sería eso. ¿Quién sabe cómo pensaría ese idiota sobre el noble yo? Incontables pensamientos se juntaron, y ella trató de pensar en una solución rápidamente, pero descubrió que no había ninguna. Debajo de su rostro helado y aceradamente hermoso, había una repentina necesidad de gritar y saltar sobre esa cara irritable. Mientras tanto, Wangu continuó mirando a Sigel despreocupadamente, como si estuviera completamente preocupado porque ella se negara a dárselo. De hecho, realmente no estaba preocupado en absoluto. Cada vez que le preocupaba su rostro, su dignidad, la especie de tigre y los niños. La niña tonta siempre fue tan fácil de manejar. No, por la forma en que lo vio, más bien Sigel fue realmente fácil de manejar. En realidad, no otra vez. Hay que decir que él era el esposo destinado de Sigel y el talón de Aquiles. Al igual que lo que estaba sucediendo ahora. No tenía que decir nada, y, sin embargo, Sigel ya se convenció de convertirse en su segundo tramposo, todo lo que tenía que hacer era simplemente sentarse y mirar. Cuanto más intimidante se volvía la mirada de Sigel, más demostraba que se había convencido. Se volvió hacia un lado y se puso de pie con las manos detrás de la espalda. Un aura helada y dominante surgió de Dibaijun, su perfil lateral perfecto emanaba de frialdad. Dibaijun apretó los dientes y dijo con frialdad en su voz. ¿No sabes que los métodos de cultivo no deben impartirse fácilmente? Wangu se sorprendió por un momento, como si no hubiera esperado escuchar eso de ella. Miró directamente ese perfil lateral perfecto suyo y frunció el ceño. Después de 2 segundos, al parecer haber entendido algunas cosas, alivió su ceño fruncido como si se diera cuenta de él antes de asentir aliviado para demostrar que entendía. Por otro lado, Dibaijun, que lo miró con la esquina de su ojo, quería irse inmediatamente después de ver la serie de expresiones en su rostro. Herc, ¿por qué te sorprendes? Sería completamente normal incluso si no te lo diera. ¿Por qué la mirada de sorpresa? ¿Qué estás mirando? No pienses demasiado. ¿Qué entendiste? ¿De qué te diste cuenta? ¿Por qué estás aliviado? ¿Qué descubriste? Herc, no te atrevas a pensar demasiado. No es porque te tenga miedo o que reconozca la derrota. Ruega conmigo, supérame, y te lo daré. Está bien, lo entiendo. Está bien. Ya no lo necesito. Wangu sonrió mientras decía. Se dio la vuelta con indiferencia, se dio por vencido. Ya no lo quiere. Dibaijun casi pierde la compostura. Sus ojos se abrieron de par en par. Este idiota desvergonzado. Debe estar pensando que me he rendido y le tengo miedo, y es por eso que me niego a impartirle habilidades especiales y que ya no quiero competir de manera justa. Tonto, idiota, ¿cómo te atreves a sobreimaginar las cosas? ¿Podría ser ese tipo de tigresa? Solo supérame, y te lo habría dado. ¿Por qué no suplicas en absoluto? Ark. Ella gritó en silencio y apretó los dientes para contener la necesidad de saltar y morder al imbécil antes de escupir sus palabras. Sin embargo, este noble guante lo impartirá. Cuando lo hayas dominado, este noble guante hará comprender lo que significa tener la línea de sangre de un tigre blanco, lo que significa por habilidad especial. Wangu sonrió indiferentemente en su corazón. Se dio la vuelta para enfrentar la mirada penetrante que amenazaba con desgarrarlo en 1.000.000 de pedazos y dijo mientras frunciría el ceño. Baijun, ¿qué te pasa? Estaré bien sin ninguna habilidad especial. Dibaijun ya no podía aguantarlo. Sus manos temblaron y un brillo brilló en sus ojos. Al mismo tiempo, envió una gran cantidad de información al imbécil. En el momento siguiente, ella desapareció, dejando solo una oración que parecía ser contundente. No puedes rechazar lo que quiero otorgarte. Aunque Wang Shan y Sulin no entendieron lo que significaba, el tono helado y repugnante todavía les daba un susto. Suspiraron aliviados solo después de ver que la cuñada, la tigresa viciosa, había desaparecido. Al mismo tiempo, se sintieron curiosos. ¿Qué pasó? Cuñada, la tigresa viciosa, lo regañó.
¿Se enojó ella? Los dos pequeños muchachos también levantaron sus cabecitas desconcertados. Rugido. Papi, mami es infeliz. Little Treasure se volvió para mirar a papá. Big Treasure, Wanshan y Sulin también lo miraron de manera similar. Wangu estaba procesando la información que Sigel le acaba de enviar cuando escuchó la pregunta. Él dijo con calma. No, mami fue a cultivar. Sigue y termina tu comida. Aunque los dos pequeños estaban perplejos, todavía decidieron creer en su papá y continuaron disfrutando de su comida. Wanshan y Sulin no creyeron sus palabras, pero decidieron no decir nada y bajaron la cabeza al unísono. Sulin se burló de sí misma. La tigresa viciosa estaba enojada. Jeje, bien, eso es karma por intimidarme. Podría ser que el señor demonio me defendió por lo que sucedió justo ahora, lo que enfureció a la tigresa viciosa. Se sentía aún más feliz, pensando de esta manera. Wanshan juzgó el asunto en silencio. Ja, el hermano mayor me trata como a sus hijos Big Treasure y Little Treasure. La cuñada debe estar enojada y con razón. Aún mejor si ella puede darle una lección a Gran Hermano, o incluso darle una paliza, no, varias palizas. Eso es lo que Gran Hermano merece por siempre vencerme. Wangu estaba naturalmente desconfiado sobre Old Tirt y el zorro cobarde. Mientras navegaba rápidamente por la información que Sigel le dio, miró en la dirección en que ella desapareció. ¿Esta chica tonta, está furiosa? Un indicio de preocupación surgió dentro de él, pero fue rápidamente despedido y se calmó. No debo dejarme llevar o ser demasiado presumido. Necesito calmarme. No debo permitirme preocuparme. Sigel ya estaba en el reino del cuerpo divino. No puedo ser demasiado presumido y dejar que estas cosas se llenen de papel. Después de que Wangu revisó cuidadosamente la información, sintió una sensación cálida y una ligera diversión. La chica tonta es tan tonta. Ella es todo ladrido pero no mordisco. Arte divino de equitación, Witted y Herbatlear, las dos habilidades especiales más fenomenales en el reino del conocimiento divino, que también eran altamente compatibles con él, fueron elegidas para él tan rápidamente. Claramente, había sido preparado hace mucho tiempo. ¿Por qué ser tan dramático y enojarse? ¿Es tan difícil dármelo? No importa, teniendo en cuenta que eres tan hermosa y que también eres mi esposa, Ubi te perdonará. Wangu se deleitó y esperó a que los dos pequeños muchachos terminaran su comida para buscarles personalmente dibujos animados. Luego se dirigió a la cima de una montaña para comprender las dos habilidades especiales. En el otro lado, Dibaijun finalmente se detuvo después de correr varios kilómetros. Levantó la palma de la mano y la agitó con fuerza. Cuando apareció un rayo de luz blanco, una enorme piedra, tan alta como un hombre, decenas de metros de distancia se desintegró instantáneamente en polvo fino. El sonido implosivo resonó en las montañas. Todavía sintiéndose insatisfecha, su rostro era hosco y agitó su otra mano como si estuviera agitando todos los problemas. Los árboles a cientos de metros de distancia fueron desarraigados instantáneamente y desintegrados nuevamente en polvo. Una vez más, su palma golpeó el aire, como si la cara más odiosa de este mundo estuviera allí. Auge. La tierra tembló, y una gruesa capa de tierra se elevó y fue empujada a lo lejos. Ella se agachó fuertemente. Su hermoso cabello blanco soñador que se balanceaba en el viento se calmó, y Dibaijun se sintió un poco mejor. Aún así, ella quería morder a ese idiota. Maldita sea él y su estaré bien sin ninguna habilidad especial. ¿Estaba insinuando que podría derrotarla incluso sin una habilidad especial? ¿O que él pensaba que ella no quería pelear en igualdad de condiciones para que él la dejara ganar? Independientemente de cuál fuera, ella se negó a reconocerlo. Sin embargo, lo que más la enfureció fue la forma en que se veía el imbécil, cómo fingía que no se había beneficiado. Eso hizo que pareciera que ella rogó que le impartiera la habilidad especial, cuando debería haber sido él quien le rogó. Incluso sintió una sensación de dolor. ¿Por qué? Tomó un par de respiraciones profundas y reprimió su tristeza. Se puso de pie y, al instante, parecía poderosa y orgullosa. Este noble One no necesita tristeza.
No pasará mucho tiempo antes de que personalmente pague toda la ira que pasé estos pocos años. No, lo devolveré 10 veces, 100 veces, lo colgaré y lo golpearé. Dejaré que ese imbécil cultive las habilidades especiales mejores y más adecuadas, para que este noble One pueda derrotarlo y colgarlo para golpearlo al final. Sí, exactamente eso. Ella se juró a sí misma y solo regresó después de haberse calmado. Al ver que Big Treasure y Little Treasure se estaban divirtiendo solos, se estableció y comenzó a cultivar. No puedo ser imprudente, aunque completé 9 rondas de metamorfosis, descartando mi poder de origen del alma e incluso desperté mi línea de sangre White Tiger. Ese imbécil tampoco debe ser subestimado. Es tan talentoso que se siente anormal. No es débil en absoluto. Esta vez, no me dejaré fallar nuevamente. Absolutamente debo colgarlo y darle un golpe. Pasó otro día pacíficamente y la noche volvió a caer. Sulin comenzó su caza ya que ella era responsable de toda la ingesta de alimentos del tigre, por lo que tuvo que partir ahora y cazar algunas rondas más. Se fue mientras albergaba resentimiento hacia la tigresa viciosa. Wan Nu intentó las 2 poderosas habilidades especiales que Sigel le dio. No hace falta decir que Sigel fue muy buena con él. Estas 2 habilidades especiales eran muy poderosas. A medida que su cultivo progresara, con la ayuda de estas 2 habilidades especiales fenomenales, sin duda sería extremadamente útil para su fuerza. En particular, el arte divino de equitación del viento era sobre velocidad y agilidad. Las nubes siguieron al dragón mientras los vientos seguían al tigre. El viento fue uno de los elementos más amigables para la especie tigre. Despertar una habilidad especial de tipo viento era una cereza en la parte superior. El White Tiger Battlear aumenta la fuerza, para decirlo simplemente. Se dividió en combate cerrado y combate a distancia, y también incluyó algunas técnicas de combate cuerpo a cuerpo con poder divino. Dejando a un lado las técnicas, el combate cuerpo fue fortalecer el cuerpo físico con poder divino y luchar con el oponente a corta distancia. El combate a distancia fue simplemente la oleada de poder divino utilizado para atacar al oponente. Esto se refiere a una debilidad, a pesar de la increíble fuerza que uno tenía, lo que podría conducir a una caída. Capítulo 100. Despertar una habilidad especial nuevamente para las especies que eran físicamente fuertes por defecto, naturalmente preferían el combate cuerpo a cuerpo. De esta manera, podrían usar tanto el poder divino como su fuerza física, exhibiendo así un poder de combate aún mayor. Los tigres eran exactamente así. Eran más fuertes en combate cuerpo a cuerpo. El White Tiger Battlear se dividió en 3 etapas. Dominar la primera etapa aumentaría el poder de los ataques del cultivador en un 50%, ya sea en combate cuerpo a cuerpo o en combate a distancia. Dominar la segunda etapa le dio un triple aumento. ¿Qué tipo de concepto fue un triple aumento? Si uno lo comparara con la altura de los hombros de Wang Wu y tomara 5 metros como la mitad de la etapa del reino de cultivo, a una altura de los hombros de 15 metros, el poder de combate de Wang Wu, incluido su poder divino y su fuerza física, solo sería el doble que la suya a una altura de hombro de 10 metros. Cada diferencia de 5 metros, en otras palabras, la mitad de la etapa del reino de cultivo, era más o menos así, donde su fuerza de combate duplicaría la de la anterior. Esto solo cambiaría cuando la altura de su hombro alcanzara los 50 metros, donde su fuerza se duplicaría cada 10 metros. La segunda etapa de White Tiger Battlear le dio a su fuerza un triple aumento. Esto era equivalente a que tuviera una altura de hombro de 10 metros, pero que poseyera una fuerza que solo tendría una altura de hombro de 16 a 17 metros. ¿Cómo podría eso no ser poderoso? La tercera etapa podría incluso darle un aumento de 5 veces, permitiéndole poseer la fuerza que solo tendría cuando la altura de su hombro creciera a aproximadamente 21 metros mientras aún estaba a una altura de hombro de 10 metros. Cuando se combina aún más con sus 2 grandes habilidades especiales, el efecto fue evidente. El arte divino de equitación se dividió de manera similar en 3 etapas. La primera etapa aumentó su velocidad de vuelo en aproximadamente un 50% y su velocidad de reflejos en un 20%.
La segunda etapa le dio a su velocidad de vuelo un aumento de aproximadamente 2 veces y aumentó su velocidad de reflejos en un 50%. La tercera etapa le dio a su velocidad de vuelo un aumento de aproximadamente 3 veces y su velocidad de reflejos un doble aumento. Si bien parecía que estaba muy lejos de la tercera etapa de Extreme Agility Time y ni siquiera podía compararse con su segunda etapa, no se suponía que los dos fueran comparados de esa manera. Comparar los dos sería injusto para el arte divino que monta el viento. Además, una vez que aprendió y cultivó con éxito el arte divino de equitación de viento, podría usarlo junto con el tiempo de agilidad extrema, aumentando así su poder. La única vergüenza fue que su idea original de usar Extreme Agility Time después de usar su habilidad especial de velocidad para darle a su velocidad un aumento cuádruple adicional parecía haberse roto. Le dio al comienzo del arte divino de equitación viento una pequeña prueba, que no funcionó. Parecía que los dos eran solo aditivos, no multiplicativos. Sin embargo, Wang Lu tampoco estaba demasiado lleno de remordimientos. Extreme Agility Time ya estaba lo suficientemente desequilibrado. El hecho de que tuviera un efecto aditivo ya era bastante bueno. Si tuviera un efecto multiplicativo, ya no sería lógico. Además, aparte de ese aspecto en particular, ya era lo suficientemente rápido. Estaba seguro de que nadie podía vencerlo cuando se trataba de acelerar. Por lo tanto, no necesitaba sentir ningún arrepentimiento allí. Después de un momento de reflexión, sin dudarlo mucho, decidió centrarse primero en cultivar Uitetiger Batlear, con el arte divino de conducción del viento siendo secundario. Después de todo, ya era lo suficientemente rápido. Irónicamente, su poder era actualmente el más débil entre todas sus habilidades. Sin más demora, consumió una píldora y comenzó a cultivar su cuerpo divino. No importa que, el cuerpo divino era el verdadero fundamento de uno. También fue el enfoque primario más importante y más importante. Después de un tiempo, echó un vistazo a Big Treasure y Little Treasure, que se había quedado dormido después de que Sigel los acostara, y continuó cultivando con tranquilidad. Cultivó todo el camino hasta que fue medianoche. Solo entonces se detuvo y echó un vistazo mental al mapa del universo. El número había aumentado de 0,99 a 1. Podría encender el tercer punto de luz ahora. Estaba lleno de anticipación. Cada vez que llegaba a este punto, sin duda estaría eufórico porque la iluminación de cada punto de luz representaba un gran aumento en su poder de combate. Me pregunto qué tipo de habilidad especial sería esta vez. Un breve pensamiento más tarde, su mirada profunda y serena parpadeó, y se resistió al impulso. Una mujer siempre debe estar presente para presenciar los momentos cruciales cada vez que un hombre exhibe su encanto, por supuesto. Más de 10 minutos después, cuando vio a Sigel salir y prepararse para cultivar, inmediatamente se transformó en una veta de oro y voló hacia ella. Baijun, dijo Wang Lu. Como si nada hubiera pasado en el día, la llamó tan gentil y cariñosamente como siempre. Di Baijun, que tenía una mirada helada en su semblante, ni siquiera le echó un vistazo. Se dio la vuelta y sostuvo sus manos detrás de su espalda. Sus acciones se desbordaron con un aire de dominio y fueron excepcionalmente agradables a la vista. ¿Qué pasa? Su voz fría y altiva rebosante de una sensación de rechazo que alejó a la gente, y dejó escapar varios resoplidos helados por dentro. ¡Qué idiota desvergonzado era! La había enojado tanto en el día y, sin embargo, ahora se acercaba a ella como si nada hubiera pasado. No hubo palabras para describir el alcance de su desvergüenza. No, tal vez ese imbécil desvergonzado ni siquiera se había tomado el asunto más temprano en el día. Cuando lo pensó de esa manera, otra ola de ira pareció surgir dentro de ella nuevamente. A toda prisa alejó el pensamiento. Ella ya había decidido durante el día que simplemente colgaría a ese imbécil y le daría una buena paliza algún día. No valía la pena enojarse por él. Ignóralo. Ella lo ignoraría por ahora. Wang Lu también estaba ignorando algo, que el aura helada de ella. Con una mirada gentil, admiraba a su esposa. Mi esposa es tan bonita que prácticamente rezuma belleza. Wang Lu pensó con orgullo para sí mismo. Con una sonrisa, respondió. Nada mucho.
Solo vine a discutir con ustedes nuestro plan con respecto a los tigres después de que regresemos. Con Sigil, los temas de conversación le llegaron fácilmente a la cabeza. Es cierto, al escuchar la frase nuestro plan con respecto a los tigres, la mirada de Di Baijun parpadeó y frenó la necesidad de irse. Ahora que había desarrollado la noción de hablar con Wang Wu, preguntó fríamente. ¿Cuál es el plan? Baijun, tanto tú como yo hemos alcanzado el reino del cuerpo divino ahora. Creo que deberíamos acelerar el desarrollo de los tigres, respondió Wang Wu seriamente sin dudarlo. Di Baijun parecía atento. Parecía que ese era realmente el caso. Ella desarrolló cierto interés aunque su semblante permaneció helado. Ella no quería mostrarle a ese imbécil ninguna amabilidad. Ella dijo altivamente. Dime más. Deberíamos buscar todos los cultivadores de Transformation Realm en nuestro territorio y ponerlos bajo nuestro control. En primer lugar, puede fortalecer indirectamente a los tigres como clan. En segundo lugar, sin ellos, los tigres en el territorio también pueden desarrollarse en un entorno más seguro. Wang Wu le contó los planes que ya había pensado hace mucho tiempo. Di Baijun consideró su sugerencia seriamente. Después de estar de acuerdo con su sugerencia, ella dijo distante e imponentemente. Muy bien, te dejaré el asunto a ti. Bueno. No te preocupes, Baijun. Wang Wu lo aceptó de inmediato. Por cierto, China me dio algunos regalos cuando me separé en ese entonces. Son píldoras que pueden ayudar a acelerar el cultivo. Tomaremos la mitad de cada uno, Baijun. Mientras hablaba Wang Wu, también sacó 5 pequeñas botellas que contenían 40 píldoras. Di Baijun levantó una ceja. Sin siquiera detenerse a pensarlo, dijo. No lo necesito. Solo manténlos contigo por ahora. Incluso si no tiene la intención de usarlo, aún puede dárselos a Old Tyr, su lindo futuro subordinados como recompensas, respondió un terco Wang Wu mientras empujaba con fuerza las 5 pequeñas botellas en la cara de Sigil. Parecía que nunca se rendiría hasta que ella los aceptara. El temperamento de Di Baijun se enfrió un poco, y ella los aceptó involuntariamente. Una sonrisa se formó inmediatamente en la cara de Wang Wu. Hizo una pausa por un momento, y luego, con una expresión algo vacilante, como si no pudiera detenerse, preguntó. ¿Algo te hizo infeliz en el día, Baijun? De inmediato, Di Baijun se advirtió a sí misma. No te enojes. No te enojes. No vale la pena enojarse por ese idiota desvergonzado. Sin embargo, cuando pensó en cómo ya estaba cerca de volverse loca por la ira y, sin embargo, el imbécil todavía parecía que él no estaba completamente al tanto de lo que estaba sucediendo. Di Baijun no pudo evitar sentirse terriblemente molesta, y sintió la necesidad de golpear a alguien. Sin embargo, se contuvo y respondió con altivez y desdén. ¡Qué broma! ¿Qué tiene que ver mi infelicidad contigo? Wang Wu dejó escapar un suave suspiro. Dijo con total abatimiento. No necesitas ocultarlo en secreto, Baijun. Tampoco podrás hacerlo. Incluso si el mundo entero no pudiera decir si estás enojado o no, ¿crees que no podré hacerlo? Pero también debes saber que soy bastante denso cuando se trata de ciertos asuntos. Tal vez involuntariamente había hecho algo para desagradarte. En momentos como ese, tienes que avisarme. Cambiaré mis formas. Di Baijun respiró hondo y se alejó completamente de él. Sus hombros frágiles y delicados temblaban. No debo enojarme. Es inútil incluso si lo hago. Ese imbécil desvergonzado no sabe nada en absoluto. Solo terminaré guisándome en silencio solo. Es completamente inútil. Di Baijun, eres el paragón de los tigres. Debes mantener la calma. Debes mantener la calma. Inmediatamente se advirtió una y otra vez. Pero, ¿qué quieres decir cuando dijiste que nadie en el mundo podría decirlo excepto tú? Eres exactamente el más ciego del mundo. ¿Qué quieres decir con denso cuando se trata de ciertos asuntos? ¿Qué quieres decir con involuntariamente? ¿Qué quieres decir con decir que cambiarás? Pensar que un idiota desvergonzado como tú tiene la mejilla para decir esas cosas frente a mí. No, no puedo quedarme aquí más tiempo. No es hora de que golpee a ese idiota todavía.
Esperaré un poco más hasta que haya pasado un tiempo cultivando sus habilidades especiales, y esperaré hasta que haya dominado por completo mis habilidades especiales. Justo cuando estaba a punto de irse, Wang Wu ya le había puesto una mirada aún más triste y aún más abatida en la cara. Él dijo: me disculpo si realmente he hecho algo malo, Bai Jun. Me iré ahora. Luego, se dio la vuelta y comenzó a dar un paso adelante. Sin embargo, solo había dado un paso cuando surgió un misterioso aura a su alrededor. Una mirada sorprendida apareció en el semblante de Di Baijun. Incapaz de preocuparse por cualquier otra cosa, inmediatamente se dio la vuelta y miró al imbécil. El asombro surgió en sus ojos. ¿Cómo podría ser esto? Despertar la línea de sangre. No, fue el despertar de una habilidad especial. El tercer despertar de una habilidad especial. Una sensación de incredulidad surgió en ella. Esta, incluso con su conocimiento y experiencia, no pudo evitar encontrar esto increíble. Ese imbécil no poseía ningún tipo de línea de sangre poderosa. ¿Cómo pudo despertar habilidades especiales una tras otra? Los dos primeros fueron incluso terriblemente extraordinarios y ya se habían metamorfoseado y evolucionado. Todavía estaba atrapada en su momento de estupefacción cuando la expresión de Wang Wu se volvió seria. Dijo rápidamente: Bai Jun, siento que algún tipo de poder está a punto de despertar. Tendré que molestarte para protegerme mientras me cultivo. Luego, se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos. El aura misteriosa se hizo cada vez más fuerte. Sus palabras hicieron que Di Baijun volviera a la realidad con un comienzo, y ella inconscientemente dejó escapar un resoplido ligero. ¿Por qué tengo que protegerte solo porque tú lo dices? ¡Qué desvergonzado! Ella lo miró insatisfactorio. Luego, sus cejas se juntaron un poco más mientras reflexionaba sobre la misma pregunta nuevamente. La actitud de ese imbécil desvergonzado es realmente, aparte de la actitud, honestamente no sabía cómo podía explicarlo más. La actitud era absolutamente lo más irracional en todo el universo. ¿Por qué se había despertado en este punto? ¿Qué había pasado justo ahora? ¿Podría ser que algo lo había desencadenado? Ella pensó en cada detalle de los eventos en este momento. Parecía que el imbécil había entendido mal algo y había sido afectado por su actitud, lo que lo hizo sentir abatido. Podría ser que sus sentimientos de abatimiento lo habían desencadenado. En el momento en que se le ocurrió la idea, mientras se sentía alarmada e inquieta, también se sintió bastante sin palabras. Había despertado una habilidad especial simplemente por ser provocado por sentimientos de abatimiento. Incluso con su línea de sangre White Tiger completamente despertada y su experiencia como el Paragon of Tigers en el Wild World, no pudo evitar estar un poco celosa ante la idea. Ese imbécil era prácticamente irrazonable. Todo sobre él no era razonable. Tendría que darse prisa y dominar su propia habilidad especial después de esto, así como cultivar algunas otras habilidades especiales también. Ahora que el imbécil había despertado otra habilidad especial, definitivamente se volvería aún más fuerte. Ella no debe bajar la guardia. Tenía que tener un plan infalible. Su frustración se calmó después de un tiempo. Mientras observaba ese rostro tranquilo y silencioso, tuvo ganas de darle una bofetada. Podría verse decente en este momento, pero todo lo que hizo fueron cosas ridículas. Todo lo que sabía era cómo enojarla. Pensar que incluso dijo que podía ver a través de mí lo mejor. Ja, eres la persona más ciega de todos los tiempos. Cuanto más lo miraba, más pensaba y más desdeñosa se sentía hacia él. Cómo deseaba poder pisotearlo sin piedad durante unos días y algunas noches. Esto es Edi Audio Novelas. Gracias por escuchar esta novela en nuestro canal.